Bueno, el tema que vamos a tratar hoy se titula ¿Qué es el Espíritu Santo? Algunos dicen que es una fuerza, otros dicen que es una persona, pero para entender lo que es el Espíritu Santo tenemos que entender si nosotros creemos en la Trinidad o creemos en la doctrina unicitaria. ¿Qué es la doctrina unicitaria? Aquella que dice que Dios se manifiesta en tres formas diferentes. Eso se conoce como modalismo. O sea, que Dios se manifiesta como Padre, como Hijo, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el Nuevo Testamento y como el Espíritu Santo, el que renueva y vive en cada creyente, en el corazón de cada creyente. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Eso es una manifestación singular y divina de Dios. Eso lo considera la doctrina modalista, o también conocida como monarquianismo. Dice que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios Padre es el creador, controla todo. Él es el creador absolutamente de todo lo que ha existido y existirá en el universo. Dios es eterno, ha sido, es y será por toda la eternidad. Es el motor que impulsa todo, el que planifica todo, el que planifica inclusive hasta el plan de salvación. El Hijo es Dios encarnado, o sea, el mismo Dios encarnado según la doctrina modalista unicitaria. Dios encarnado es la manifestación visible de Dios. Y lo fundamenta con Juan 14:6 que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, que el Padre es el mismo Jesucristo, según la doctrina modalista. Y que el Espíritu Santo es Dios actuando en la vida del creyente, regenerándolo y santificándolo, pero es el mismo Dios, tanto el Padre, el Hijo, y que ahora se manifiesta en el Espíritu Santo actuando en la vida de cada creyente. Otros, por su parte, creen que Dios es una fuerza activa, que está a su disposición y subordinada a Él, que apareció como paloma, como lengua de fuego, mas no como persona. Eso lo creen obviamente los testigos de Jehová. Dicen que Dios es una fuerza activa de Dios y que está a su disposición y subordinada a Él. Por su lado, la doctrina trinitaria, que es la que compartimos nosotros, se dice que Dios, el Espíritu Santo es una persona de la deidad, la tercera persona de la deidad. Es independiente del Padre y del Hijo, pero es que los tres forman a Dios. No son tres dioses diferentes, sino tres personas diferentes en un solo Dios determinado. Y que el Hijo está dotado de mente, emociones y voluntad, y eso lo clasifica como persona. De mente a la que no se le puede mentir. De hecho, en Hechos 5:3 vemos aquí que se le mintió al Espíritu Santo, y a la fuerza, a una fuerza o a alguna cosa no se le puede mentir, ¿verdad? Se tiene que mentir a una persona. Dice en Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué se llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Entonces vemos aquí que se le mintió al Espíritu Santo. Luego entonces el Espíritu Santo es una persona. También el Espíritu Santo tiene emociones, se puede entristecer. Cuando nosotros pecamos, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo se entristece. Esa es una cualidad de una persona, no de un poder solamente. Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis, o sea, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, que el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención. Entonces vemos otra cualidad de persona. También el Espíritu Santo está dotado de voluntad, porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y juicio. Una fuerza no nos convence de nada, ¿verdad? Nos convence una persona. En Juan 16:8 nos dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, una característica de una persona que convence. Entonces, el Espíritu Santo es una persona. Y además de ser, de convencer de pecado, intercede por todos nosotros. En Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces vemos aquí que el Espíritu Santo tiene mente, emociones y además tiene voluntad. Él nos convence de pecado, de justicia y juicio, y además también intercede por nosotros en nuestra debilidad. Y también es el que escudriña los corazones y la intención del Espíritu. Entonces vemos aquí que reúne los requisitos para ser una persona. Ahora, el Espíritu Santo no solamente se manifiesta en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento Él tuvo su actuar. En el Antiguo Testamento fue llamado como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Jehová. El Espíritu de Dios fue llamado en Génesis 1:2, cuando nos dice,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, nos dice, se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos aquí, el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, y más exactamente en Génesis 1:2. Y también es llamado como Espíritu de Jehová. En Jueces 3:10, estoy dando algunos versículos nada más, por ahí muchos versículos que hablan en el Antiguo Testamento del Espíritu Santo, llamándolo como el Espíritu de Jehová. En Jueces 3:10 nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusaén Rizatlín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Rizalatán. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es llamado Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová en el Antiguo Testamento, o sea que ya se movía en el Antiguo Testamento. Ahora, el Espíritu Santo también es dado a algunos y se reconoce su importancia en la vida del creyente. Es más, Sansón, cuando venía su fuerza sobrenatural sobre él, era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. En Jueces 14:6 nos dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó el león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces vemos aquí algo de rebeldía de parte de Sansón. A pesar que el Espíritu de Dios estaba sobre él y le venía una fuerza descomunal o sobrenatural, él tenía rebelión contra sus padres. Nunca les dijo a sus padres de dónde provenía su fuerza. No lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que él había hecho. Y David también reconoció la necesidad del Espíritu Santo. Cuando él pecó, mire lo que dijo David en Salmo 51:11, no eches delante de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, él reconoció la importancia del Espíritu Santo en la vida de él, que sin él nada podía hacer, que eso era lo que le movía a él a hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Pero también el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es prometido dársela a todos. Desde el Antiguo Testamento vemos que no solamente el Espíritu Santo habitó en algunas personas, sino que Dios prometió dárselo más adelante, o sea, ya en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Joel 2:28 nos dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es solamente una fuerza activa, o como algunos piensan, que es solamente un modo de presentación de Dios, como dice la doctrina unicitaria, que Dios se ha presentado en diferentes formas, como el agua, y algunos llegan a compararlo como el agua, que el agua se presenta en líquido, gaseoso y sólido. Bueno, así es Dios, según la doctrina modalista, no la compartimos, que Dios se manifiesta en Padre en el Antiguo Testamento, en el Hijo en el Nuevo Testamento, y en la presencia interna de cada creyente con el Espíritu Santo. Eso lo dice la doctrina modalista. La doctrina trinitaria, no, la doctrina trinitaria considera que, la cual compartimos, que el Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, y que está dotado de mente, emociones, voluntad. Y por esa característica de tener mente, emoción y voluntad, clasifica como persona, porque una persona es solamente a la que se le puede mentir, se le puede entristecer, y además que tiene la voluntad de convencernos de pecado, de justicia y juicio, y intercede por nosotros en nuestra debilidad. Ahora, ¿cómo se involucra la Trinidad en el proceso de la salvación? Vemos que Dios se presenta de tres formas diferentes, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre diseña el plan de salvación, ya estaba diseñado. Él elige y llama. Su gracia soberana es la base de la salvación. Desde Génesis ya está el plan de la salvación. En Génesis 22:8 nos dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. O sea que ya Dios había elegido un cordero inmolado y sin mancha como sacrificio por nuestros pecados. Y obviamente el cordero que se iba a inmolar y que era sin mancha, o sea, sin pecado, era nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Pedro 1:2 nos dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicado. Ahora, ¿cómo interviene el Hijo en el proceso de la salvación? El Hijo es, como ya dijimos, el Cordero sin mancha. Vivió una vida sin pecado, por eso se le llaman Cordero sin mancha. Es el sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Y cuál fue el sacrificio de Cristo? Morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día.
y nosotros tenemos que estar bautizados en Cristo. ¿Qué significa estar bautizado en Cristo? No significa ser bautizado en agua, creer en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, unirnos a Él en su muerte y resurrección. Esto nos capacita para vivir una vida nueva en Él. Solamente podemos tener una vida nueva en Él si recibimos el bautismo del Espíritu Santo, como dice Romanos 6:3, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, la única forma de nosotros poder andar en vida nueva es ser bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en Cristo Jesús, bautizados en su muerte. Entonces vemos cómo el Padre diseña el plan de salvación, el Hijo vivió la vida sin pecado y se convirtió en el Cordero sin mancha, y su sacrificio fue perfecto por nuestros pecados. Ahora, ¿cómo se involucra el Espíritu Santo en el proceso de salvación? El Espíritu Santo es el agente activo de la obra de la salvación en la vida del cristiano. Él es el que nos convence de la necesidad de Cristo, nos liberta del pecado, de la esclavitud del pecado, nos da vida, o sea, regenera, nos da una nueva vida espiritual, nos santifica. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos santifica? Que nos da una vida consagrada a Dios, que podemos servir a Dios y dejar la vida que teníamos pasada, porque sin Él nada podemos hacer. Nosotros en nuestra propia naturaleza, en nuestra propia fuerza, no podemos dejar lo que antes hacíamos. Solamente con la obra regeneradora del Espíritu Santo es que podemos vivir una vida nueva. En Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea que la obra del Espíritu Santo en el proceso de la salvación significa el lavamiento de la regeneración y la renovación que hace el Espíritu en cada uno de nosotros, para que podamos vivir una vida nueva. Y además el Espíritu Santo nos santifica, o sea, nos consagra para Dios. En 2 Tesalonicenses 2:3 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, en la cual os llamó mediante vuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir entonces que la Trinidad es un misterio asombroso que trabaja armónicamente para darnos salvación y vida eterna. Nos llena de gratitud y de esperanza, esa esperanza de tener vida eterna en Cristo Jesús. La Trinidad también, el proceso de salvación fue propuesto por el Padre, cumplido por el Hijo y ejecutado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos aquí cómo la Trinidad juega un papel arduo y misterioso en la salvación. Trabaja en armonía toda la Trinidad, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo. Nos da la salvación propuesta por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. Podríamos decir que en resumen, la salvación es propuesta por el Padre, cumplida por el Hijo y ejecutada por el Espíritu Santo. Sin la acción del Espíritu Santo en la salvación, todo lo que Cristo ha logrado no tenía valor para nosotros. O sea, los tres valen, el trabajo de los tres, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Los trabajos de los tres juegan en consonancia, en armonía, para darnos la salvación y la promesa de vida eterna. Por eso nosotros tenemos que tener una vida llena de gratitud y esperanza en Cristo Jesús. Entonces, el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente es importante, primero porque nos convence de justicia, de pecado y de juicio. De pecado, porque el mayor pecado, creemos que la raíz de todos los pecados es vivir una vida sin Cristo. Cuando nosotros tenemos una vida con Cristo, reconocemos nuestra maldad y estamos dispuestos a que cuando cometemos un pecado nos vamos en arrepentimiento ante el Señor, y el Señor, que es dadivoso en misericordia, nos perdonará en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado de vivir sin Cristo, pero también nos convence de justicia, de que Cristo fue al Padre, está con el Padre, y nos convence también de juicio. ¿Qué significa que nos convence de juicio? Que Satanás ya ha sido juzgado. No tenemos por qué tenerle miedo ni temerle a Satanás. Solamente tenemos que tener un miedo reverente a Dios, no un miedo de terror a Dios, no, un miedo reverente de hacer su voluntad por amor a Él. Entonces ya no tenemos que temerle a Satanás, sino solamente a Dios. Pero muchos le tienen más miedo a Satanás que a Dios, y resulta que el único que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno es Dios. Satanás simplemente nos puede atacar
¿Con qué? Con hacernos pecar. Y el único ataque de Satanás es hacernos pecar, porque él es padre de mentira. Él trata de tergiversar la palabra de Dios. Así que no le tengamos miedo a Satanás. Ya Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Él ha sido derrotado. A quien tenemos que tenerle temor, pero un temor reverente, es a Cristo, solamente a Él. También el Espíritu Santo juega un papel preponderante en la vida del creyente porque libera del poder de la esclavitud del pecado. Ya el poder del pecado no mella en nosotros. ¿Por qué? Porque ya creemos en Cristo Jesús, que nos liberó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y su resurrección nos ha hecho vida nueva. También nos libera del poder de la muerte eterna, como dice Romanos 8:2, que dice: por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que los primeros frutos que nosotros podemos dar como cristianos es que ya no somos esclavos del pecado. Podemos pecar, sí, pero ya no ejercemos, no practicamos el pecado. Es decir, que no nos preparamos para pecar. Podemos pecar accidentalmente. Y la misma palabra dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús, el justo, para con el Padre Celestial, el cual nos dará perdón grandemente. Así que ya no estamos esclavizados al pecado, sino que ya somos libres del pecado y libres de la muerte eterna. También el Espíritu Santo nos ayuda al desarrollo espiritual en nuestra vida como creyentes. Cuando nosotros reflejamos la vida de Cristo en nosotros, cuando damos fruto del Espíritu Santo, y acuérdense que el fruto del Espíritu Santo son 9, ¿verdad? La paz, el gozo, el amor, la benignidad, el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, como dice Gálatas 5:22 al 23. Damos esos frutos del Espíritu Santo que manifiestan el carácter del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Son virtudes que nosotros empezamos a experimentar cuando vivimos para Cristo, cuando el Espíritu Santo ha hecho el papel que debe hacer en nosotros, cambiando nuestra vieja manera de vivir. Además, también el Espíritu Santo concede dones espirituales para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales que Dios nos concede no son para edificarnos a nosotros mismos, sino para beneficio de la iglesia. Claro que también nosotros crecemos, pero nosotros crecemos cuando reflejamos el Espíritu de Dios, cuando damos fruto del Espíritu Santo con base en el Espíritu viviendo en nosotros. Pero los dones espirituales son para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son esos dones espirituales que Dios nos da? Está en 1 Corintios 12:8, que dice: porque este es dado por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Entonces vemos cómo el papel del Espíritu Santo es preponderante en la vida del cristiano. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad, y además que nos ayuda en nuestra debilidad, nos convence de justicia, de pecado y de juicio, nos liberta del poder de la esclavitud del pecado y nos libera de la muerte eterna. No de la muerte física, porque todos vamos a morir, pero sí de la muerte eterna, que es estar separados eternamente de Dios. Y el Espíritu Santo además ayuda al desarrollo espiritual del creyente. Desarrollamos o reflejamos el Espíritu de Dios cuando damos fruto del Espíritu. Y los 9 características del fruto del cristiano deben reflejarse en el cristiano. No solamente algunos tendrán amor, otros tendrán paz, otros tendrán benignidad. No. Todos los 9 frutos debemos aflorarlos nosotros. Pero eso es un proceso continuo en la vida del creyente. Todos tenemos que reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. No uno de ellos, 2 de ellos, 3 de ellos. No, los 9 frutos tenemos que darlos. Y si no estamos dando alguno de ellos, pidámosle al Señor que nos ayude a reflejar ese fruto del Espíritu Santo. Acuérdense que el fruto es uno solo, las 9 características del fruto del Espíritu Santo. No es con que usted experimente nada más la paciencia y ya tiene el fruto del Espíritu Santo. Son los 9 que tenemos que reflejar. Y el más importante de todo, que es la templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. Todos son importantes, pero la templanza y el dominio propio también es fundamental en nuestra vida, tan importante como es el amor, como es el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre. Todos son importantes. Y si nosotros fallamos en uno de estos dos, en uno de estos frutos, de estas características del fruto, pidámosle sabiduría al Señor para que podamos reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida en su totalidad. Entonces hemos visto cómo es importante
el papel del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él no es una forma de presentación de Dios, sino que es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, y que no es la fuerza activa de Dios, sino que es la tercera persona de la Trinidad, que es independiente del Padre y del Hijo, y que los tres constituyen a Dios. Las tres personas diferentes, Dios, tres personas diferentes y un solo Dios verdadero. Y el Espíritu Santo, en su característica como persona, está dotado de mente, emociones y voluntad. Y eso solamente son características de una persona. Y que ese Espíritu Santo no solamente actúa en el Nuevo Testamento, sino que también ha actuado en el Antiguo Testamento. La función del Espíritu Santo es tan importante como la del Padre y como la del Hijo, porque tiene un poder activo en la obra de salvación de la vida del cristiano. Acuérdense que Él es el que nos convence, Él es el que nos da vida, nos regenera una nueva vida espiritual y nos santifica, o sea que consagra nuestra vida al servicio de Dios y al servicio de la iglesia, porque los dones que Dios nos da son para el servicio de la iglesia, no son para beneficio propio, como algunos usan los dones del Espíritu Santo para beneficio propio. No, los dones del Espíritu Santo son para beneficio de toda la iglesia. Y para concluir, digamos que la Trinidad es un misterio asombroso, porque trabaja en armonía para darnos salvación y vida eterna. Tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, los tres trabajan en armonía. Los tres tienen un papel importante en el proceso de la salvación. Los tres nos llevan a la salvación, porque el Padre propone la salvación, el Hijo la cumple y es ejecutada por el Espíritu Santo. Amén. Bueno, y en este caso ya hemos visto todo el papel fundamental del Espíritu Santo en nuestra vida, que es la tercera persona de la Trinidad. Espero que lo atesoren en sus vidas y lo más importante, que pongan en obra la palabra de Dios y escudriñen, estudien cada de estos versículos que le hemos dado aquí para que podamos seguir creciendo espiritualmente a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Amén.